Hola, ¿qué tal, queridos hermanos en la fe católica? El día de hoy traigo para todos ustedes la continuación de un tema que ya habíamos visto con anterioridad acerca de nuestra Iglesia Católica. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es la misión y objetivo de la misma Iglesia Católica, en torno a qué gira y nosotros como creyentes de Dios, cuál es nuestra intención al tener una religión o una fe. Antes de comenzar con el tema, quiero presentarme para todos ustedes, si es que eres nuevo en este canal. Mi nombre es Daniel, tengo la edad de 24 años y yo estoy en defensa de la Iglesia Católica. Mi intención con estos videos es promover la formación de los fieles católicos. Aquellos que a lo mejor vamos a misa, rezamos el rosario, pero en el fondo no tenemos un conocimiento básico o pleno de las Sagradas Escrituras. Y es por ello que en estos videos mi intención es transmitirte el poco o mucho conocimiento que tengo sobre la fe, ya que tuve la oportunidad de estudiar en el Seminario Palafoxiano en Puebla, México, y parte de ese conocimiento tengo el gusto de compartirlo con todos ustedes para que juntos crezcamos en nuestra fe y podamos dar testimonio de ella y también poder crecer en ese espíritu a través del conocimiento. Bien dice el dicho, nadie ama lo que no conoce. Y para amar a Dios, para estar completamente enamorados de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra creencia, es importante conocer las bases fundamentales de nuestra fe para poder enamorarnos de Cristo, de Dios, quien ha sido el creador de nuestra vida, de la humanidad y de todo cuanto conocemos. Por eso te invito a que te quedes a ver este episodio donde hablaremos un poco sobre las bases de la Iglesia Católica y que no solamente es una ocurrencia del ser humano. Pues ahora que ya les he compartido un poquito sobre mí, vamos a ver lo que es el tema del día de hoy acerca de la misión de la Iglesia Católica. Como ya lo vimos en un episodio anterior, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo en el año 0. Y es tan importante la vida de Jesucristo que marcó un antes y un después en la línea del tiempo de la historia del ser humano. En general, a grandes rasgos, podemos concluir que Jesucristo llegó a impactar tanto al mundo que es una señal de referencia en la línea del tiempo, donde podemos conocer el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Hoy estamos viviendo en el año 2022 después de Cristo y es increíble que una persona, un ser humano que existió en esta humanidad, pudo haber impactado al mundo, no solamente hablando de la religión, sino socialmente Jesucristo existió como persona humana. Y ahora dentro de nuestra religión católica conocemos a Jesús como el Salvador del mundo y el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en donde hablamos de un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo fue enviado al mundo para dar esa salvación a los hombres, pero sobre todo dar ese mensaje de amor, ese mensaje de perdón, de misericordia, ese mensaje que nos tiene que llevar a la eternidad. Hoy veremos cómo nuestra iglesia gira en torno a una vida meramente sacramental a través de Jesucristo. Nosotros, los católicos, asistimos a la iglesia para recibir los sacramentos. Ustedes saben que hay 7 sacramentos en donde nuestra iglesia nos invita a participar de ese don, de ese regalo que Dios nos da. Un sacramento es un regalo, es un don que viene de parte de Dios hacia nosotros. Y como veremos ahorita, refiriéndonos a las Sagradas Escrituras, Jesús fue bautizado, Jesús recibió la reconciliación, Jesús hizo su primera comunión, su confirmación, recibió la unción de los enfermos, recibió el orden sacerdotal
y por último recibió el sacramento del matrimonio. Jesús recibe estos 7 sacramentos en los cuales nosotros ahorita vamos a profundizar para ver por qué Jesús quiere que nosotros vivamos esos sacramentos y qué intención tiene para con nosotros. Bueno, como ya lo comentaba en el episodio anterior, la iglesia tiene la intención de llevarnos a esa eternidad a través de Jesús. Jesús fue mandado a este mundo para nuestra salvación y regresó al Padre a través de la muerte en la cruz. Jesús vuelve a su Padre, pero aún su misión no está concluida porque la misión de Jesús es presentar al pueblo de Dios a su Padre. Entonces en la iglesia conocemos algo que se llama la famosa parucía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la parucía? La parucía es la segunda venida de Jesús. Es decir, Jesús va a volver a regresar a este mundo para poder presentarle a Dios Padre el pueblo santo, fiel y bueno de Dios, presentárselo a su Padre. Pero para ese entonces, pues todo el pueblo ya tuvo que haber pasado un proceso de vida sacramental. Ese pueblo ya tuvo que haber recibido el bautismo, la comunión, la confirmación, ya se tuvo que haber casado o tuvo que haber recibido el orden sacerdotal, pero todos esos sacramentos ya los tuvo que haber recibido para poder llevar Jesús, ese pueblo, a la presencia de Dios. Eso es la famosa parucía. Entonces entendemos con esto que la misión de Jesús aún no está concluida. Ya dio la vida por los hombres en el momento de la muerte en la cruz, pero entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia Católica? Veremos que la Iglesia Católica tiene el objetivo de lograr que todos los hijos de Dios lleguen a la plenitud de sus sacramentos. Que todas las personas que creen en Dios, que creen en Jesús, puedan vivir sus sacramentos. Y es por eso que nuestros sacerdotes, nuestros obispos, se enfocan en dirigir al pueblo a través de los sacramentos. Bautízate, confírmate, cásate. Todos esos sacramentos que están duro y dale todos los días diciéndonos nuestros sacerdotes y nuestros obispos, es porque esa es la intención última de la iglesia. Para eso es la Iglesia Católica, para que nosotros recibamos los sacramentos. Ahora, ¿qué intención tienen los sacramentos o por qué tengo que recibir los sacramentos? Porque los sacramentos son esa puerta que se nos abre al encuentro de Dios. Jesús mismo, cuando vino al mundo, puso el ejemplo. Como veremos ahorita en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿Tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Vemos que en el sacramento del bautismo Jesús es bautizado y se escucha esa voz del cielo que dice: Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Jesús inicia una vida pública a través del bautismo. A la edad de 30 años Jesús es bautizado y los próximos 3 años va a vivir una vida pública, es decir, donde va a hacer los milagros, donde va a dar sus predicaciones, donde va a curar a los enfermos, dar vista a los ciegos, hacer caminar al paralítico. Toda esa vida pública se manifiesta después del bautismo. Eso quiere decir que es de vital importancia recibir un sacramento. Solo con el sacramento somos capaces de recibir esa fuerza del Espíritu que sale de nosotros para poder dar luz al mundo. Una persona que no ha sido bautizada, que no ha sido confirmada, que no ha recibido los sacramentos en concreto, es una vida que por mucha oración que haga, difícilmente vas a llegar a ese encuentro de Dios a través del Espíritu.
Por eso Jesús quiere una vida de iglesia meramente sacramental. Los sacramentos son un don de salvación. Fíjense, les cuento una anécdota. En algún momento nosotros hemos ido a rezar rosarios para difuntos y las personas que acaban de perder a un ser querido nos preguntan, oiga, ¿cómo puedo hacerle para salvar o para ayudar a mi familiar a que llegue a la presencia de Dios? ¿Cómo puedo saber si mi familiar está descansando en paz? Simple y sencillamente preguntándonos lo siguiente. ¿Tu familiar está bautizado? ¿El familiar que acabó de fallecer tenía su confirmación, su comunión? Estos sacramentos de iniciación cristiana. A lo mejor los otros dos no, el matrimonio y el orden sacerdotal, porque son ya sacramentos por decisión propia. Pero al menos sus sacramentos de iniciación cristiana, ¿tu familiar los había recibido? Si no los había recibido, seguramente tu familiar difícilmente va a descansar y va a gozar de esa presencia de Dios. En cambio, si tu familiar que acaba de fallecer ha recibido con anterioridad el bautismo, la comunión y la confirmación, además de la reconciliación, ten por seguro que tu familiar descansa en paz y podrá gozar de la presencia de Dios, porque es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Solo aquel que quiere ir a mi Padre tiene que recibir ese bautismo, ese Espíritu de Dios. Dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y cómo podemos llegar a Jesús? A través de la Eucaristía. Solo aquellos que reciben la Eucaristía en vida son aquellos que pueden gozar después de la eternidad de Jesús, de la eternidad de la que nos habla Jesús. Por eso, con estas simples preguntas, podemos darnos cuenta si un familiar descansa o no en la presencia de Dios. Claro, basándonos a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Ya Dios tomará medidas sobre esta situación, porque la misericordia de Dios es de verdad infinita e increíble. No sabemos hasta dónde llega el amor de Dios. Sin embargo, nosotros, como buenos hijos de Dios, como buenos creyentes, debemos de dar seguimiento a esas normas que rigen en nuestra Iglesia Católica, que son los sacramentos. Por eso es importante que nosotros, como buenos creyentes, lleguemos al conocimiento de la verdad a través de los sacramentos. Ahora, ¿por qué nuestra iglesia vive una vida sacramental? Los sacramentos a lo mejor nosotros los estamos viendo muy superficiales y hoy en día mucha gente dice, yo no bautizo a mi hija, yo no bautizo a mi hijo porque hasta que sea grande él va a decidir en qué creer. Pues es que el asunto no es creer o no creer. El asunto es que tú como padre o tú como madre debes de dar esa herencia a tus hijos. Cuando un hijo viene al mundo, no le vas a decir, oye, pues hasta que crezcas te voy a llevar a la escuela o hasta que crezcas te voy a llevar al doctor. No. Si el niño o la niña que acaba de nacer se está quejando, está llorando, tú lo tienes que llevar al doctor porque el niño o la niña no habla, no sabes realmente lo que le pasa. Tú como un adulto lo tienes que proveer de esas necesidades, al igual que darle una casa, darle alimento, darle vestido. Bueno, dentro de esas necesidades, también tú le tienes que proveer de esa fe que da vida al espíritu. Es por eso que nosotros no debemos de esperar hasta que el hijo o la hija crezca para que él decida por su cuenta. No, esto no es así. La fe es algo que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos, así como cualquier otra cosa de las necesidades básicas. La fe es una necesidad por la cual nosotros tendremos que cumplir como buenos hijos de Dios. Esta misma vida sacramental que recibimos en la Iglesia Católica nos va a poder dar fuerza a nosotros como personas para poder enfrentar las situaciones adversas de la vida, los problemas, las dificultades, tanto económicas como de salud, situaciones diversas en la familia, situaciones fuertes, con la palabra de Dios, con una vida sacramental, aprendiendo a hacer oración, asistiendo a los sacramentos, es algo que nos va a llevar a poder vivir en paz.
Y como lo veremos al final, Jesús viene a dar paz a través de los sacramentos, pero sobre todo a través del testimonio. Entonces, si la misión de Jesús es que nosotros estemos en paz, porque cada vez que llega a un pueblo, a una comunidad, Jesús se va a dirigir al pueblo diciéndoles, la paz esté con ustedes. Y es por eso que nosotros en misa decimos ese saludo, la paz esté con ustedes, y todos respondemos, y con tu espíritu. Pero esa paz que Jesús quiere para nosotros es que de verdad eso es la felicidad, estar en paz. Una persona que es feliz es una persona que está en paz. Y todo lo que veremos en la iglesia a través de las Sagradas Escrituras nos va a llevar a esa paz, porque te va a decir, no busques riquezas, no busques o añores cosas que no te corresponden. Todas esas cosas que iremos viendo en el camino que nos enseña Jesús, veremos que nos dan esa paz. No añorar las riquezas no significa no tener una vida estable económicamente, sino que al final lo material no llena el corazón. Veremos muchos ejemplos como este en las Sagradas Escrituras que nos llevarán a esa paz, a esa felicidad. Por eso la importancia de aprender un poco más sobre las Sagradas Escrituras es que nosotros podamos vivir en paz y llevar una vida tranquila a través del conocimiento de nuestra fe. Ahora, la Iglesia Católica como tal en sí, como comunidad, como ya lo vimos, es una iglesia con errores, con personas pecadoras, con personas que nos hace falta mucho crecer, pero si no lo hacemos hoy, nunca lo vamos a lograr. Por eso te invito a que tomes la decisión de poder acercarte más a Dios y poder vivir de tus sacramentos, de que tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus tíos tengan sus sacramentos en orden para que el día de mañana no se estén lamentando por alguna situación difícil que pase en su familia, como lo que es la muerte o la pérdida de alguien, porque querremos salvar de momento a la persona, pero pues si la persona no se bautizó, difícilmente le ayudaremos. Una oración no es suficiente. Lo más importante es que vivan su vida sacramental. Y en otro episodio hablaremos cómo Jesús vive sus sacramentos. ¿Sabían que Jesús vivió sus 7 sacramentos? Jesús se bautizó, Jesús se confirmó, hizo su primera comunión, su reconciliación, su unción de los enfermos, su orden sacerdotal y aparte su matrimonio. Veremos todos esos sacramentos porque es ahí donde Jesús nos enseña cuál es la importancia de cada sacramento. Hoy, en este episodio, solamente hablamos de la importancia de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la función? Miren, la función de la Iglesia Católica no es hacer viacrucis, procesiones, rosarios, no. Esas son actividades religiosas que los fieles católicos hacemos. Pero la misión, visión, objetivo de la Iglesia Católica es meramente hacer que los hijos de Dios vivan sus sacramentos. ¿Cuáles son? Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, que son bautismo, comunión, confirmación, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Fuera de estos sacramentos, la Iglesia no tiene otra misión en concreto. Claro, ya iremos viendo que la Iglesia ha trabajado mucho en mejorar, en actualizarse, en mejorar el catecismo, en mejorar la pastoral vocacional, la pastoral juvenil, la pastoral catequética, entre pastorales de pastorales. Pero la función principal, el objetivo primordial de la Iglesia es dar los sacramentos a todos los fieles creyentes de Dios. Te invito a que me acompañes a ver el siguiente episodio donde hablaremos de la importancia de cada uno de estos sacramentos, dónde los vivió Jesús, con quién los vivió y por qué quiere que tú y yo vivamos de esos sacramentos. Recuerda darle un buen like al video, suscríbete al canal y comparte este contenido con algún conocido que creas que puede ser de su interés y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.